Hola. Una vez que hemos aprendido a elaborar el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de compras, de materia prima, de mano de obra y de los costos indirectos de fabricación, al final de un periodo, esos presupuestos deben ser evaluados, es decir, deben ser comparados con los costos reales, lo que realmente ejecutó la industria. Pero claro, debemos también conocer sobre qué base es la que estos costos están presupuestados. Por eso, el día de hoy veremos el tema costos reales versus costos estimados. Y sobre todo, con esto de las desviaciones y variaciones que va a existir al momento de la comparación. Para empezar, procederé a compartir el material de apoyo, que es nuestra diapositiva. Bien, lo que veremos el día de hoy será el costo estándar, ventajas, clasificación, tipos y el costo estándar por elemento del costo. Al terminar esta clase, usted estará en la capacidad de aplicar el proceso contable relacionado a las empresas industriales sobre sus actividades diarias y el cálculo de los costos de producción. Empecemos. El costo estándar. El costo estándar es una técnica que se basa en estudios y procedimientos científicos realizados por los ingenieros del departamento técnico o departamento industrial. Mediante un análisis y cuantificación de tiempos, movimientos, de la resistencia de los materiales e incluso una investigación de mercado, se plantean los precios o los costos estándar. Entonces, tomando en cuenta estas políticas y metas que tiene la empresa, se establece que los productos que se van a elaborar deben ser lo que debe ser. Es decir, no hay rangos de falla. Se estiman, se establecen todos estos precios, cantidades en esta idea, lo que debe ser el costo unitario de un producto. Estos costos estándares son objetivos fijados por la gerencia que funcionan como controles para supervisar los resultados reales y además miden el nivel de desempeño en la industria o en la productividad. El objetivo del costo estándar es que nos sirve para controlar, es decir, mediante la comparación del costo presupuestado y el costo real o histórico, lo que realmente se ejecutó, pues obtenemos resultados y de esa manera se arroja variaciones o desviaciones. Y ahí se puede determinar cuáles fueron las causas de esas desviaciones y cuáles son los responsables. Por ejemplo, si en el caso de haber una variación en materia prima, ya sea en cantidad o precio, pues bueno, se acudirá al departamento de compras para ver y hacer los correctivos necesarios. Otro de los objetivos es que en base al costo unitario estándar se fijan los precios de venta y consecuentemente se determina la utilidad esperada. También nos sirve como índice o factor para ver el comportamiento de los costos a través del tiempo, tendencias de comportamientos, como para hacer pronósticos. Para elaborar presupuestos, especialmente de producción, evaluar los inventarios de artículos en proceso y terminados y obtener el costo de lo vendido, utilizamos el costo estándar. Va a ser nuestra base. Controlar y evaluar el desempeño, otro de los objetivos que tiene el costo estándar. Los costos estándar se clasifican en dos. Tenemos los costos reales o históricos y los costos predeterminados o calculados. Los costos reales o históricos son los que se calculan después de que ya sucedieron o después de haber elaborado un producto. Es decir, sigo todo el proceso de producción, ¿sí? Y ya cuando está terminado empiezo a registrar los costos que se emplearon para ese producto terminado. A eso se refiere costos reales o históricos. Cuando hablamos de predeterminados o calculados,
es cuando usted no conoce el costo de ese producto. Es decir, aún no conoce cuál fue lo real, pero se calcula antes de que suceda. Es decir, como un presupuesto. Estos se clasifican en estimados y estándar. ¿Cuáles son las ventajas del costo estándar? Bueno, nos ayuda a identificar variaciones o desviaciones. ¿Sí? También mejora la información para la toma de decisiones y para la planeación. Mejora el control del costo y la evaluación del desempeño. Reduce los costos de producción, ya que se deja un estándar alcanzable. Como la metodología del costo estándar es lo que debe ser, se establecen ya costos estándar en cada uno de los elementos del costo, en donde ya se establece qué se va a utilizar, cuánto debe costar, cuánta es la cantidad que debo emplear para la producción. Entonces, en base a eso, pues ya no hay reducción, no hay desgaste de los materiales. Y esto pues permite llevar un mejor control. También se puede controlar los inventarios de materiales, de productos en proceso. Los costos estándares, existen clases de ellos, ¿no? Tenemos el estándar fijo o básico, que es el que una vez que se estableció ese estándar, es inalterable, no se lo puede cambiar. Tenemos el estándar ideal. Ese es cuando se calcula suponiendo que los 3 elementos del costo se adquirieron a un precio mínimo y que se va a emplear el 100% de la capacidad de la fábrica. Este estándar ideal no permite que haya fallas, se tiene que alcanzar la meta. O sea, que se colocó un estándar del 100% de la capacidad instalada, pues se debe alcanzar, ¿sí? En cambio, el estándar normal es el que se calcula en base a un alto grado de eficiencia y se considera a los 3 elementos del costo: mano de obra, materia prima y los ciclos. Y es a un precio global, es decir, que se puede lograr, que son metas alcanzables, ¿sí? Hay existencia, hay control, pero se puede alcanzar. Aquí se considera a los 3 elementos del costo, en donde la mano de obra no siempre va a ser el 100% eficiente, o cuando la materia prima directa de pronto sufre algún deterioro por su naturaleza del material, y que no siempre se va a utilizar el 100% de la capacidad instalada de la fábrica. Entonces hay un margen en la que se puede alcanzar las metas sin mucha restricción, lo que es contrario al estándar ideal. Ahí hay un nivel de exigencia alto. La determinación de los estándares. El departamento de costos es el que determina, o sea, es el responsable, el que determina los costos estándar. Ellos coordinan con el resto de departamentos, como es el departamento de compras, el departamento de diseño, producción, en donde en base a esa experiencia, en base a ya la capacidad de producción, del proceso de cada uno de estos productos, ellos determinan la unidad de este producto terminado y cuál va a ser el costo. Recuerde, el costo estándar es lo que debe ser. El costo unitario por el producto. ¿Qué van a hacer? Esto es lo que deben registrar en la hoja de costos estándar. Recuerde que en la primera clase vimos una hoja de costos. En la hoja de costos pues se consideran a los 3 elementos de costo: materias directas, mano de obra directa y los TIF, costos indirectos de fabricación, en donde va a reposar información de la cantidad, del precio y lo que se ha alcanzado para poder realizar ese producto terminado. Los costos estándar se
se clasifican en base a los tres elementos. Entonces vamos a tener un costo estándar por materia prima. Estos a la vez va a haber un costo estándar por cantidad y por precio. Cuando hablo de cantidad, estoy hablando del uso, es decir, cuánta materia prima voy a utilizar. Y para eso el departamento técnico es el que establece este costo estándar. Y se va a basar en la calidad del material, en el rendimiento, en caso de que existan mermas, desperdicios, que ya son inevitables en el proceso. Entonces, todo eso se considera para tener el costo estándar por cantidad de materiales. Respecto al precio, el estándar del precio, pues el departamento de compras realiza un estudio de mercado, proveedores, análisis de precios unitarios, cantidad y calidad deseada, para establecer el precio que debe ser para esa cierta cantidad o unidades que se van a producir. Ahora, claro, se establece eso, se presenta el presupuesto, pero siempre habrá variaciones, ya sean estas variaciones favorables o desfavorables. Entonces, para establecer estas variaciones, ya sea en cantidad o en precio, en el caso de materia prima directa, se aplicará esta fórmula. Variación de cantidad es igual a cantidad real con la cantidad estándar y por el precio unitario estándar. Una vez determinada la fórmula, usted podrá saber cuál es la variación por cantidad. De igual manera, para estándar de precio, tenemos la fórmula. Variación de precio es igual a precio real menos precio estándar multiplicado por cantidad real. Una vez aplicado esto, usted tendrá su variación. Ahora, claro, hay dos modelos para determinar la variación, es decir, aplicando estas fórmulas. Tenemos la variación, el modelo 1, donde la variación se compara real con presupuestal. Y se establecen las variaciones. Y claro, y una vez establecida la cantidad de las variaciones, pues estas son registradas contablemente. Tenemos el modelo 2, de dos variaciones. Esta se divide en dos, ¿no? El modelo 1 es donde que la variación se divide para el término del precio unitario de los materiales, y el otro es donde se separa, ¿no? O se compara precio con real. Los costos estándar por mano de obra directa. Es el estándar de cantidad y asimismo el estándar de precio. El estándar de cantidad es el estudio, asimismo los técnicos, los encargados de establecer, que es la gerencia, los ingenieros, menciona el conocimiento científico, que son los ingenieros los que determinan estos costos estándar porque deben ser exactos, no hay margen de error, ¿no? Es lo que debe ser. En base a estudios de tiempo, sistemas, procesos de producción o de acuerdo a los artículos y volúmenes que se van a producir. Se establece el estándar. Claro, asimismo se aplica la fórmula que ustedes ven aquí y una vez con eso pues se determina la variación y se hace los asientos contables en la respectiva contabilidad. En el estándar de precio tenemos el departamento de costos. Ellos son los que establecen el precio o costo hora hombre de la mano de obra directa y cuánto se mantendrá o cuánto tendrá el costo por esa mano de obra en un periodo determinado, ¿sí? De igual manera, se establece lo más real que se pueda el costo estándar. Hay una fórmula de igual manera que se va a aplicar para establecer esta variación del costo estándar versus lo presupuestal. Con respecto a los costos indirectos de fabricación,
Bueno, para determinar el estándar de los costos por unidad producida se debe tomar en cuenta la capacidad de producción de la fábrica, pero esta debe ser en condiciones normales, ¿sí? No en el 100% de su capacidad instalada. El presupuesto de costos fijos y variables debe ser igual luego de un análisis de experiencias, datos estadísticos y datos contables. Y también al estándar de los CIF, que estos se van a obtener en base a las horas hombre, horas máquina, o dividiendo los costos presupuestados en base a la base al elemento base que usted va a emplear, ¿no? Recuerde que para determinar los costos indirectos de fabricación necesitamos el elemento base. De igual manera tenemos dos métodos para el cálculo de estas variaciones. Tenemos el método 1, que vamos a considerar variaciones de presupuesto, es decir, se va a comparar TIF reales y los TIF presupuestados. Y la otra variación de capacidad, es decir, entre la capacidad ideal, realista y normal. Y el método 2 dice variaciones de presupuesto. De igual manera, nos referimos a lo mismo, los CIF reales versus los CIF presupuestados. En la capacidad, en la variación de capacidad, de igual manera, ideal, realista o normal. Y se suma una nueva variación, que es la variación de cantidad. Cantidad es el uso de los materiales, ¿no? O mano de obra. Recuerden que en los CIF están materia prima directa, materia prima indirecta y mano de obra indirecta. Entonces, es el uso eficiente de estos materiales. Entonces, aquí van a estar involucrados las horas hombre reales y el total de las horas hombre estándar. Esos dos rubros por los costos totales indirectos de fabricación. Bien, todo esto lo vamos a ver en un ejercicio en clase, la aplicación de cómo se va a aplicar cada una de estas fórmulas. Y también cómo registramos la variación contablemente, ya que en los costos estándar las variaciones afectan a todos los elementos del costo, no solo a uno, sino a todos. Bien, hasta la próxima. Gracias.